Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Como cada lunes, empezamos el día de hoy otra añoranzas de electricistas. Les comento que en términos generales, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha tenido, además de su comité central, siempre ha tenido compañeros del propio sindicato que se convierten en asesores sin necesidad de que incluso los nombren como tales. Es militantes, compañeros, miembros activos del sindicato y que tienen una capacidad política, ideológica, tienen una capacidad en general para comprender lo que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Suele pasar que se puedan convertir en miembros del Comité Central. Pero durante mucho tiempo son propiamente militantes que exponen sus puntos de vista, sus posiciones frente a los asuntos contemporáneos. Asuntos que pueden aparecer en 1950, en 1960, en distintos momentos del sindicato. Y son militantes, insisto, que están ahí presentes en muchas ocasiones o, diría yo, las más de las veces, solo opinando acerca de los temas del sindicato. Hay compañeros que durante mucho tiempo son de estos militantes, de estos cuadros sindicales que aportan puntos de vista y consideraciones que llegan a dar pauta y llegan a modificar la política del sindicato. Insisto, son cuadros políticos que aparecen en una época o en otra y que en ocasiones llevan a cabo la actividad que se está proponiendo. Por ejemplo, hace poco se comentó que que el equipo de Radio Esme cumplía 15 años. La propuesta de la creación de Radio Esme surgió de este tipo de militantes, de compañeros que están activos, de compañeros que tienen propuesta y que coordinan, proponen y pueden llevar a cabo. Radio Esme surgió de esa manera. De hecho,
todos los compañeros que trabajan en Radio SME siguen siendo compañeros militantes que trabajan por la causa. Y que la propuesta original de Radio SME, que por cierto fue por unos compañeros, y que de este grupo de compañeros originales, como por ejemplo Monsalvo, que parece que fue el original, que llevó la propuesta, que la trabajó, que la presentó, y que con más compañeros como el Morocco le dieron cauce, y el Comité Central, cuando ya lo vio en marcha, cuando ya lo vio funcionando, dijo, adelante. Son compañeros, insisto, en Monsalvo, que dieron pauta para crear Radio SME. No necesitaron tener cargo, no necesitaron, perdón, ser miembros del Comité Central. Y sin embargo llevaron a cabo este tipo de labores. Hay muchos compañeros a lo largo de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas que son parte de la política sindical del ESME durante casi 20 años, si no es que más, yo calculo 20 años. Un compañero conocido como el burro sabio, así le decían todos, así lo conocí yo, como burro sabio, era uno de estos militantes que estaba presente en las secretarías, conocido por todos y que podía tener opinión política sobre los propios temas relevantes del ESME. A esto me refiero en este sentido de que siempre ha habido cuadros políticos que están presentes y que trabajan y que elaboran políticas, que elaboran propuestas para el Comité Central que le permiten sacar adelante actividades o políticas en un momento determinado. Hay varios más de estos militantes que están presentes y que participan de estas situaciones. De uno de estos compañeros vamos a comentar y platicar este tipo de trabajos que se presentan para nosotros y para el Comité Central. Uno más de estos compañeros que siempre estuvo presente
fue el compañero Vázquez, que tiene varios trabajos que no se han publicado, pero que están ahí, que puede uno considerarlos fundamentales y especiales para el sindicato. Insisto, son militantes que están presentes en determinados momentos del ESME. Bueno, pues entonces esta añoranza se trata del compañero Roberto Iriar, que hace tiempo tenemos un trabajo de él y nos indica que es miembro de la corriente sindical del ESME. Como muchos otros compañeros, se autonombran que son parte de un grupo político dentro del ESME, porque el ESME permite que existan distintos grupos políticos en su interior. Él presentó un trabajo que tituló Los convenios de productividad en compañía de luz deben negociarse. Permítanme tanto. Es un trabajo de la época del nuevo organismo y se los vamos a presentar a ustedes. Empieza de esta manera. Ha concluido otro proceso electoral dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. En él resultó triunfadora la planilla verde, que ganó 12 de los 13 puestos disputados en oposición a Jorge Sánchez, quien dirigía el sindicato desde hace 6 años. En la campaña electoral, un tema central de discusión, si no es que el principal, fue en torno a los convenios firmados el pasado 25 de febrero entre el gobierno, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la dirección sindical saliente, es decir, la planilla de Jorge Sánchez. La planilla vencedora, encabezada por Pedro Castillo Medellín, se opuso en su momento a firmar estos convenios por considerarlos lesivos al sindicato y por no apegarse a las discusiones y acuerdos que durante casi 2 años se venían sosteniendo entre empresa y sindicato. Su propuesta es que dichos convenios deben renegociarse. El hecho de que esta posición haya resultado triunfadora al interior del ESME abre de nuevo la discusión y coloca al sindicato en una situación diferente al existente en febrero. También es cierto que lo cerrado de la votación exige una mayor claridad sobre la cuestión.
Este artículo escrito antes de las votaciones recoge simplemente los diferentes puntos de vista señalados en 5 meses de debate por quienes nos opusimos a los convenios y sostenemos la necesidad de renegociar en una actitud verdaderamente bilateral y democrática. Ahora que el debate no está ensombrecido por una campaña electoral, resultará más claro y comprensible el porqué de nuestra posición. Entramos en materia. Roberto Iriarte, como se sabe, fue un conocido militante en su momento, un trabajador que siempre tuvo puntos de vista que señalar en las asambleas y, como aquí se indica, incluso en los grupos de reestructuración, en las comisiones mixtas que se crearon para discutir las condiciones del nuevo organismo. Por eso su artículo continúa. Los convenios son uno de productividad firmado entre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas y el otro de asunción de pasivos entre el gobierno y la compañía. El convenio de productividad otorga un plazo de 2 años y medio para alcanzar los niveles de productividad en lo referente a los usuarios por trabajador y a usuarios por trabajador de distribución del resto del sector eléctrico nacional, de acuerdo con el siguiente calendario. Usuarios por trabajador de septiembre de 1993 a marzo de 1944, perdón, 94, 149.9 usuarios por trabajadores de distribución, 264.8. A marzo de 1995, usuarios por trabajador 179 y usuarios por trabajador de distribución 330.5. La última cifra sería en septiembre de 1995, usuarios por trabajador 195.7 y usuarios por trabajador de distribución 369.2. Y dice así: el sindicato se obliga a cumplir estas metas y además a colaborar en el saneamiento financiero de la empresa. Solamente tendrá derecho a recibir información mensual de los avances de productividad, el seguimiento y determinación de que se cumplan los objetivos del convenio quedará en manos de la Contaduría Mayor de la Hacienda, auxiliada por una empresa especializada en la materia y de prestigio internacional, nada menos que la que reestructuró a Pemex y a otras paraestatales, con los resultados por todos conocidos. Además, las recomendaciones de la contaduría serán obligatorias para las partes, ya que en ellas
habrán de determinarse las causas por las cuales eventualmente no pudieran alcanzarse los índices de productividad. Bueno, aquí queda evidente una cuestión importante. Los trabajadores no producen usuarios. Y aquí en el lenguaje y en la forma en que está determinada la cuestión, parece que se está proponiendo que los trabajadores produzcan usuarios y no es posible. Usuarios o consumidores suponemos que deben de estar ya con un contrato de compañía de luz. Eso no lo produce el sindicato ni los trabajadores. Los trabajadores trabajan y la empresa está obligada por su parte, en este caso, por ejemplo, a tener todos los materiales, equipos, camionetas, integración de todo el equipo que se necesita, como herramientas, materiales, postes, todo lo que se necesita para lograr una buena instalación. El obrero pone su fuerza de trabajo. Es evidente que el obrero solo puede poner su fuerza de trabajo y la cantidad y calidad de los equipos dependen de la compañía de luz. Es una relación de productividad de dos partes, donde de una parte solo se pone al trabajador, a su capacidad, a su fuerza de trabajo, a su experiencia. Punto. No produce usuarios. Y para convertir a un usuario en parte de la relación con compañía de luz, deben elaborarse un contrato individual con la compañía de luz y debe además lograrse una conexión satisfactoria en el domicilio, taller o empresa donde llegarán los trabajadores de compañía de luz, con sus camionetas, con sus equipos, con su material que debe haber sido proporcionado enteramente por la compañía de luz. Es decir, si tanto en el equipo que sale a lograr contratos de usuarios no existen todos los elementos en su camioneta, en su brigada, para lograrlo, no lo va a lograr. Entonces, en cada equipo que trabaje tiene que ir la suficiente capacidad de las brigadas con todo el equipo, todas las herramientas y todos los potenciales que les permita lograr una buena conexión a la colonia o con los usuarios que van a convertirlos a partir de un contrato con la empresa. Entonces los usuarios son producto del mercado, si se quiere ver así, de la situación y de la sociedad en la que estamos viviendo. Nunca pueden ser producto del trabajador. Esta perspectiva que está planteada aquí debe ser, por supuesto,
debe negociarse. El planteamiento inicial debe de negociarse. Pero en este escrito de Roberto Uriarte y el grupo que representa, no aparece una perspectiva diferente. Veamos si algo más se consigue al revisar este convenio. Dice así: por su parte, el convenio de asunción de pasivos posterga la constitución del organismo a que se refiere el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica al término de los 2 años y medio, y siempre y cuando la compañía cumpla con el convenio de productividad. Es decir, según esto, la Comisión Mixta de Financiamiento y Reestructuración, según esto y este párrafo, está determinada a que se cumpla primero el convenio de productividad de la Comisión Mixta de Productividad y no de la Comisión Mixta de Reestructuración. Es un error, por supuesto que así deben de revisarse los convenios. Cada uno es un convenio, una comisión mixta diferente con objetivos completamente diferentes. En fin, dice aquí: el gobierno se libera de la obligación de asumir los pasivos que alcanzan actualmente la cifra de 19.211 millones de nuevos pesos. Estratosférica deuda provocada por la política de descapitalización que el gobierno ha opuesto por 17 años a través de préstamos e intereses determinados por él y una relación de compraventa de energía eléctrica entre CFE y Compañía de Luz desfavorable a esta última. Este es otro asunto. Deben revisarse los términos en que Comisión Federal trata a Compañía de Luz y debe lograrse hacer autónoma a Compañía de Luz de tal manera que en cada ocasión que se traten los temas de Compañía de Luz no se hagan comparaciones. No pueden hacerse comparaciones entre un organismo público como es CFE y el otro organismo que es Compañía de Luz. No puede haber comparaciones entre ellas y las relaciones tienen que convertirse en relaciones económicas de iguales, de equidad entre ambas. Y la norma en realidad debe de convertirse en otra forma de convivencia. Dentro del sindicato, las opiniones están divididas, dice Roberto Uriar. El secretario general que firmó los convenios, Jorge Sánchez, y sus seguidores sostienen que los convenios no provocarán despidos ni dañan en nada al sindicato y que sí aseguran la nueva empresa.
Cabe recordar que en un principio tanto el nuevo organismo que ya se había creado con la firma de los convenios para después retractarse este último y ajustarse a los propios convenios, y el nuevo organismo está en veremos si se cumplen o no las metas de productividad fijadas. Iriar insiste que los nuevos convenios reflejan, insisten, limitan a la productividad de los trabajadores en las condiciones en que hemos leído, y no puede ser así. Por el contraparte, se han esgrimido diversos argumentos de por qué deben rechazarse estos convenios, y el planteamiento de renegociarlos no se ha hecho generar. Entre las razones de por qué es necesario renegociar destacan las siguientes. Una, el objetivo de numerosas discusiones con la empresa y el gobierno fue por los menos desde principios de 1989 los qué pasos seguir para crear nueva empresa eléctrica, un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Otro, el acuerdo del 14 de marzo de 1989, a partir del cual se reformó el artículo 4 transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, proponía terminar el proceso de liquidación al Ejecutivo para crear el nuevo organismo y respetando siempre el contrato colectivo de trabajo del ESME. Otro punto, el proceso de liquidación ha sido tortuoso y poco claro. Primero se trataba de liquidar las acciones de la Mexican Light and Power Company Limited, que dicha totalidad de compañía de luz en Comisión Federal de Electricidad poseía el 98% de las acciones preferentes de la MexLight. Se depositó una cantidad de dinero para el pago de las acciones mencionadas de las acciones comunes y preferentes en manos de particulares, según informó el subdirector de Compañía de Luz al secretario general del ESME por fallo de la Corte de Ontario, Canadá, y se concluyó el proceso de liquidación de la MexLight. Pues bien, aunque no queda claro qué pasó con algunas acciones en manos de particulares y el monto exacto de lo pagado a los accionistas, no está tampoco claro por qué el fallo fue dictado el 24 de septiembre de 1992 y se concluyó la liquidación el 3 de noviembre. Al sindicato se le notifica oficialmente hasta el 7 de abril.
parece que se pretendía pasar por el primer convenio de productividad y la liquidación se dejaría pendiente. Si no es que no se pretende privatizarla, por lo menos en algunas de sus puntos. Esto se sospecha porque no se ha dado el siguiente paso, que es la liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, precisamente que abriría el camino para la creación de un nuevo organismo. En lugar de ello, se siguieron de parte del gobierno, sacó de la manga un convenio de productividad que estaba a discusión. Las cosas se ponían extrañas. Nunca se dio respuesta oficial a las 3 propuestas del sindicato para la constitución de la nueva empresa, las cuales fueron presentadas iban desde ampliar el doble de la zona geográfica hasta dejar los mismos límites que tiene actualmente Compañía de Luz, pero con variantes. Las 3 propuestas coincidían en aumentar la capacidad de generación de la compañía mediante el traspaso de plantas que ahora están en poder de Comisión Federal como base para un futuro crecimiento de la generación propia de Compañía de Luz. Lo único que se conoce al respecto y de trasmano es un documento sin firma que se hizo llegar al sindicato en diciembre. En dicho documento se rechazan de plano las 3 propuestas y se señala que el problema de la empresa radica en la organización del trabajo. Ya se anunciaba lo que vendría. En el ínterin del 18 de diciembre se aprobaron las modificaciones a la compañía, a la ley eléctrica nacional que favorece el avance de la privatización del núcleo de la industria eléctrica, la generación de energía. Los 2 convenios de productividad y asunción de pasivos ignoraron las conclusiones de las comisiones mixtas paritarias y el sindicato y empresa. La Comisión de Productividad y Estructura Administrativa de Bases Financieras. Esas conclusiones fueron producto de más de 100 reuniones entre empresa y sindicato, como consta en minutas. A la basura fue a dar el trabajo de 30 meses de discusión. Cabe señalar que estas comisiones fueron nombradas según establecía la cláusula 2 del contrato colectivo de trabajo en sus modificaciones de la revisión de 1990. Dichas modificaciones fueron introducidas por el sindicato para precisamente construir
entre sindicato y empresa y tener el nuevo organismo productivo y sano financieramente. Los convenios mencionados ignoran y de hecho desconocen unas comisiones que por su función serían siempre permanentes y serían parte del nuevo organismo. Pues bien, para discutir la creación del nuevo organismo, se declaró permanente la asamblea citada ex profeso. El secretario general violando el estatuto, menospreció dicha asamblea e impuso sorpresivamente sus convenios en otra asamblea citada específicamente para discutir la revisión salarial. El mismo 25 de febrero se celebró esta asamblea. Desde temprana hora el local del auditorio sindical se llenó con trabajadores y no trabajadores acarreados en camiones, así como con bandas armadas para impedir, violentamente cualquier discusión, y así fue. En medio de violencia, gritos y confusiones fueron aprobados antidemocráticamente los dos convenios que hemos estado comentando. Fueron firmados ese mismo día a las 22 horas. Los documentos ya estaban elaborados, no hubo discusión al respecto. Los funcionarios ya se esperaba esta postura del secretario general. La asamblea fue un trámite, fue una asamblea preparada ex profeso. La creación del nuevo organismo y la condonación de la deuda quedan pues supeditados a cumplir las metas de productividad inalcanzables en términos razonables. Yo en realidad digo inalcanzables por definición, pues los obreros no producen usuarios, trabajan en la energía eléctrica, trabajan en el orden administrativo y dan pues cuerpo a la creación de usuarios. Pero dice e insiste Iriar, en marzo del presente año se atendían 4.734.899 usuarios razonables. La plantilla constaba de 35.632 trabajadores, lo cual nos da una relación de 125.6 usuarios por trabajador. Trabajadores de distribución son 20.378 para una relación 219.7 usuarios por trabajador. Aquí hay una desmedida, insisto. La relación bilateral debe de constar con toda la capacitación, todo el equipo, camionetas, brigadas, cantidad de trabajadores, cantidad exacta de todo el material y equipo que las camionetas deben contar. Y no se habla de eso. Y por tanto, hace como si todo dependiera del trabajador cuando los almacenes
y la cantidad exacta de equipo con que se procesa cuando va a salir de campo a instalar el suficiente equipo con los usuarios. No se habla de eso. Siguiendo el crecimiento normal de usuarios en 11 años, de 1981 a 1992, tenemos que en ese lapso se incorporaron 342,924 nuevos usuarios para un crecimiento global de 59% y uno anual de 4.3%. En el mismo periodo, el crecimiento de relación de usuarios trabajador fue del 35.3%. En fin, había cero crecimiento de la plantilla y para cumplir las metas del convenio de productividad, sin despedir trabajar alguno, se requería incorporar para septiembre de 1995 a 2.498.293 nuevos usuarios. Crecimiento del 55.83 en 2 años y medio para un incremento anual del 19.5%. Si nos atenemos a incorporar a usuarios sin reducir la plantilla, se observa prácticamente imposible cumplir las metas firmadas en el convenio. 2,5 millones de nuevos usuarios o que no tienen servicio eléctrico o que no están regularizados ni los existen en todo el país. Hablar como hacen quienes apoyan los convenios de regularizar las zonas de fraude, dar servicio a cerca de 147 vendedores ambulantes en la zona centro y dotar de servicio a quienes carecen de él como medida para cumplir las metas. Es bordar en el vacío. Momento, insisto. En Ixtapalapa, por lo menos, se ha venido contando desde hace mucho con una necesidad: crear 2 sucursales más. Al parecer ya se creó una más en la central de abastos. Hay tantos servicios y tal cantidad de negocios, de bodegas, que ha requerido una sucursal especial para la central de abastos. De la misma manera, se hace recorrer a muchos usuarios o que quieren ser usuarios desde Chalco, desde las orillas de la carretera federal a Puebla, hasta el centro de Ixtapalapa. Es imposible. Antes que despedir trabajadores, debe ampliarse la cantidad de sucursales en las zonas que se atienden en el Distrito Federal y en la zona conurbada. Es una zona metropolitana, es la metrópoli. Y es la única ciudad del mundo con tal cantidad de habitantes y por tanto con tal posibilidad de crear condiciones para convertirlos en usuarios. Entonces, en Ixtapalapa deben crearse 2 sucursales más, de tal manera que
la población, tanto la que ya tiene su contrato y requiere algunas especialidades o condiciones de mejora en su servicio, que no se tengan que trasladar hasta la delegación, hasta el centro de Ixtapalapa, que es donde está la sucursal. Es imposible. Entonces, se abren 2 sucursales, se potencializa el trabajo para mayor brigadas, para mayor equipo, y entonces, antes que despedir trabajadores, como se propone en el convenio que comenta Iriar, se cambian completamente las condiciones de trabajo. Es muy probable que en alguna otra delegación o alcaldía tenga que solucionarse de esta manera la atención a la población de la capital. Antes que despidos, está la ampliación de los servicios con sucursales, donde nuevos trabajadores podrán atender la creciente demanda que hay. Y respecto a los vendedores ambulantes, debe redefinirse su condición y no convertirlos en venta o robo de energía eléctrica, y menos en pasivos laborales. No lo son y debe de redefinirse el asunto. Es un asunto de política social del gobierno, que bien puede plantarse de otra manera esta circunstancia. Es una discusión entre si la Comisión Mixta de Productividad o la Comisión Mixta de Reorganización Industrial, pero con el gobierno, de tal manera que se piense que es una política social del gobierno que puede y debe atenderse a través de relaciones trilaterales. El impulso de contratos con vendedores ambulantes en la ciudad más grande del mundo tiene que ser una negociación entre empresa, sindicato y gobierno, o de la capital o de la República. De otra manera, no se puede comprender la idea de que los ambulantes se conviertan en una carga y en una deuda para Compañía de Luz. Es una política social donde de principio se permite el robo como un reconocimiento a la existencia de los vendedores ambulantes. Y por el momento se me acabó el tiempo y terminamos el documento de Iriarte la próxima semana. Pero señalo de antemano que desde mi perspectiva hay errores de apreciación, y antes que impulsar una política de despidos, debe proponerse una política para ampliar los servicios de Compañía de Luz en Chalco y Chimalhuacán, creando las sucursales correspondientes para estas zonas. Bueno, dejamos aquí esta añoranza de electricistas y nos vemos la próxima semana, que parece ser ya será 1 de mayo.
lo tomaremos en cuenta. O por lo menos se lo recordamos desde ahora. Muchas gracias y nos vemos en la próxima añoranza de electricistas.